en este espacio, bueno, en este grupo y que a lo mejor no los habían trabajado, pues son acuerdos que nos permiten tener como una buena dinámica en nuestras sesiones virtuales, ¿va? Entonces, bueno, antes de empezar, me gustaría hacer algunas acotaciones respecto a la información que recientemente me han compartido. Bueno, ahí justamente les estoy compartiendo la infografía donde viene justo el cómo les vamos a estar evaluando esta primera vuelta de regularización. Algo que mencionábamos era que justo tienen que completar todas las actividades del semestre correspondientes al semestre de los 3 parciales y aparte van a tener que estar justo se van a tener que estar integrando a estos espacios de asesoría, participar activamente y enviar una evidencia de lo que se trabajó en este espacio. ¿Sale? Por ahí veo una mano levantada, creo que es de... Ah, no, ok. William, ¿quién es William? Hola maestra, soy yo. Buenos días. Una pregunta maestra. ¿Los trabajos los tenemos que hacer en el cuaderno? Es libre, ¿no? El formato es libre, lo puedes trabajar en tu cuaderno, lo puedes trabajar en un formato digital, Word, PowerPoint, el formato es libre. Ok maestra, está bien, gracias. De nada. Y ya ven que les había comentado que iban a tener hasta el 9 de julio para entregarlo todo, todo, todo. Pues me hicieron un detalle, me compartieron y me dijeron que no va a poder ser el 9, va a tener que ser el 8 de julio. Van a tener entonces como fecha límite para entregar todas las actividades correspondientes al semestre hasta el 8 de julio a esta hora, ¿no? Para el caso de los grupos 4 y 5, para el caso de los otros grupos del maestro Jonathan, también lo dejo como libre, no sé, el maestro Jonathan si quiera mencionar qué fecha límite él estaría dando, porque yo el 9 de julio tendría que estar compartiendo justo sus calificaciones con el maestro Jonathan. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. La fecha entonces para todos los grupos sería la misma. Y bueno, esto por un lado. Por el otro, también me comentaron que no se va a poder guardar calificación para la segunda vuelta. Por ahí había justo el caso de un estudiante, no me acuerdo quién me había preguntado en la sesión pasada, que qué pasaba si no pagaban su extraordinario. Yo les había comentado que pues les podíamos guardar la calificación, pero nos comentaron que esto ya no va a ser posible. Entonces, pues igual, quería aprovechar este espacio en donde estamos todos y todas reunidos para comentarles esta situación. Si ustedes no pagaron su extraordinario correspondiente a esta primer vuelta, no se les va a poder guardar calificación. Entonces, o sea, si no pagaron extraordinario de esta primera vuelta, pues se les va a tener que sacar del grupo de la clase de Classroom y pues no van a poder justo como trabajar pues esta primera vuelta, ¿no? Tendrían que esperarse justamente a las actividades a realizar en la segunda vuelta para justamente pagar su extraordinario y pues hacer lo correspondiente. Entonces, pues por ahí quisiera mencionar si tienen alguna duda con esta información. Ok, entonces todo está claro hasta el momento. Ok, de mi parte ninguna. Vientos, Jenny, gracias. Listo, pues bueno, entonces comencemos. Me gustaría que justo rescatáramos en este momento de punto de partida, me gustaría que rescatáramos justo qué cosas o qué temas se estuvieron revisando la sesión pasada. ¿Qué recuerdan? Así, lluvia de ideas, palabras clave, lo que ustedes recuerden. ¿Qué cosas recuerdan que revisamos la sesión pasada?
Osmar dice tipos de mezclas. ¿Qué más? Johan. Los compuestos y la transformación de la materia y las ecuaciones químicas. Perfecto. Jennifer dice que estudia la química, justamente, ¿no? Empezamos primero con eso. ¿Qué estudia la química? No, pues la materia. Revisamos justo el concepto de materia. ¿Quién me quiere decir algún ejemplo de materia? Todo es materia, ¿no? O sea, lo que vean ahorita, lo que estén viendo, no sé, digo, ahorita a lo mejor me están viendo a mí, pero no sé, su celular, la mano que sostiene el celular, todo eso es materia, ¿no? Eh, una mesa, exactamente, Alan. Todo lo que tenga volumen y masa y que por tanto ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, tiene o es considerado materia. Y justamente aquí mencionábamos cómo podemos encontrar la materia o de qué forma o en qué formas podemos encontrar la materia. Una de ellas es justamente las mezclas, como decía Osmar, que han las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Quién me quiere decir un ejemplo de mezcla homogénea y de mezcla heterogénea? Exacto, Jennifer. Café es una mezcla homogénea porque no se pueden ver sus componentes a simple vista, ¿no? No se puede ver justo la separación entre el café y el agua, o sea, se ve solo una sustancia líquida de un color oscuro, pero no podemos justo ver a simple vista los componentes de ese líquido. Entonces, justo el café es una mezcla homogénea. Una mezcla heterogénea sería, por ejemplo, lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Un taco, una ensalada, no sé, arena con agua, o sea, podemos ver justamente la diferencia entre las sustancias. Ahora, veíamos que justamente las mezclas son una forma en la que podemos encontrar a la materia, pero también veíamos que podíamos encontrar a la materia en forma de compuestos, como mencionaban ustedes, y aparte en forma de elementos. Los elementos y los compuestos están dentro de un grupito de sustancias que se les llaman sustancias puras, ¿va? Los elementos eran justamente los que encontrábamos en la tabla periódica. Todos esos son elementos, ¿va? Y los compuestos son justamente estas sustancias que se forman de la unión de esos elementos, ¿va? De la unión de diferentes elementos o átomos de diferentes elementos, ¿ok? Listo, y también veíamos justamente el tema de las propiedades, no nos metimos tanto en ese aspecto, pero justamente veíamos que la química estudia también las propiedades de las sustancias y también estudia sus transformaciones, como bien mencionaban por acá. ¿Qué tipo de transformaciones puede sufrir la materia? Son dos. ¿Cómo se llaman? Transformación qué y transformación qué. A ver. Juan, a ver, transformación química, dice Osmart. Esa es una. ¿Y cuál era el otro tipo de transformación que podía sufrir la materia? Transformación química y transformación ¿qué? Que justamente les mencionaba el ejemplo del agua, ¿no? Cuando cambian los estados de agregación, ¿no? Cuando cambia de líquido a sólido, de líquido a gas, de gas a sólido, etcétera, ¿no? O sea,
solamente cuando cambia la ubicación de las moléculas, pero en sí no cambia la sustancia. ¿Qué tipo de transformación es esa? En donde solamente cambia como pues el estado de agregación de la sustancia. Eólica, dice Jennifer. No, no, es un tipo de energía. Transformación física, exactamente, Osmar. O sea, es físico, ¿no? Solamente cambia la ubicación de las moléculas, ¿no? En el estado de agregación sólido, las moléculas de agua están muy juntitas. En el estado de agregación del gas del agua están muy separadas. En el estado de agregación líquido están pues entre juntas y separadas, pero en sí las moléculas de agua siguen siendo las mismas, o sea, la sustancia de la que yo estoy hablando es la misma. El hielo sigue siendo agua, pero en forma sólida, ¿no? El vapor sigue siendo agua, pero pues en forma de gas, ¿no? Y pues obviamente el líquido que conocemos como agua, pues igual, ¿no? Sigue siendo agua. Es una cosa distinta a la que podemos encontrar en las transformaciones químicas. En las transformaciones químicas sí hay un cambio en la sustancia, ¿no? Ya no estaríamos hablando de agua, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Si el agua se entra dentro de una reacción química, el producto ya no va a ser agua como en la transformación química, ya va a ser otra cosa, otra sustancia, ¿no? Y las moléculas van a ser muy distintas, ¿va? Entonces, justamente nos quedábamos en eso, en las transformaciones químicas que pueden ocurrir justamente en las reacciones químicas, ¿va? Juan, ¿me ayudas a leer lo que dice la diapositiva respecto a lo que es una reacción química? Juan Solís Rojas. Stephanie Citlali, ayúdame a leer lo que viene en la diapositiva. Una reacción química sucede cuando las moléculas interactúan y provocan un cambio químico. Este cambio químico significa que las moléculas que interactúan ya no están presentes. Se hallan ahora combinadas de diferente manera para crear algo nuevo. Exacto, leíste muy bonito, Stephanie, gracias. Exactamente, ¿no? O sea, una reacción química es aquel proceso en donde unas sustancias iniciales reaccionan y generan sustancias totalmente nuevas y distintas, ¿vale? Entonces, estas sustancias iniciales, ¿recuerdan cómo se llamaban? Teníamos por un lado estas sustancias iniciales y después unas sustancias finales nuevas llamados de otra forma. Y si no, bueno, a ver, por ahí veo una mano levantada, creo. Johan. ¿Productos? Los productos son justamente estas sustancias finales transformadas y las sustancias iniciales, ¿cómo se llamaban? Son esas sustancias que compuestos, son compuestos, las sustancias que reaccionan, pero en sí todo ese conjunto de compuestos que están reaccionando, ¿cómo se llaman? Reaccionan. ¿A qué le suena reaccionar? Reactivos, ¿vale? Por ahí sí lo pueden anotar. O sea, las sustancias iniciales, las que reaccionan,
son llamados reactivos. Y una vez que reaccionan y se transforman y generan sustancias totalmente nuevas y diferentes, se llaman productos, ¿vale? Entonces, bien, algunos aspectos que ustedes pueden más o menos identificar o que pueden observar y que les puede dar una referencia de que está ocurriendo una reacción química son justamente las que ven en pantalla, ¿va? Por un lado tenemos el cambio de color, ¿no? O sea, si vemos un cambio de color, si ven aquí, las dos sustancias iniciales son totalmente transparentes, pero al momento de juntarse, reaccionan y generan una sustancia nueva que tiene un color distinto, ¿ok? Esta puede ser justo una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Las sustancias iniciales cambian de color. Otra evidencia puede ser justamente el que se desprenda un gas en forma de burbujas, en forma de vapor, en forma de como de humo. Otro ejemplo es la formación de un precipitado, o sea, imagínense que hay dos sustancias líquidas que al momento de mezclarse generan un elemento sólido que se queda al fondo pues, del recipiente. ¿Va? Y otro ejemplo también de evidencia de que está ocurriendo una reacción química entre algunas sustancias es el desprendimiento de energía en forma de calor, en forma de fuego, en forma de electricidad y así, ¿va? Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero preguntarles, ahorita les voy a dejar de compartir pantalla. Y les voy a mostrar, voy a hacer algunas mezclas y ustedes me van a decir cuáles de ellas realmente representan una reacción química, una transformación química de las sustancias iniciales llamados reactivos a unas sustancias completamente distintas llamados productos, ¿va? Y en cuál de estas mezclas que yo haga no hay reacción química, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar va a ser justamente el siguiente. Vamos a ver. Tengo por acá una sustancia sólida llamado bicarbonato de sodio. ¿Ok? Y por el otro lado tengo mi super botellita de barrilito, no se ve bien. Pero el barrilito, ¿qué es? ¿Alguien por ahí lo tiene en su casa? ¿Qué es esto? Vinagre. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a hacer mi mezcla. Ahí quienes estén en un lugar silencioso hasta pueden escuchar un poco como el sonidito que se hace. E incluso si a ustedes les llegaron a dejar como estos proyectos de hacer volcanes, seguramente hicieron esta mezcla, ¿no? Para que simulara eh, la explosión volcánica. Entonces, aquí, a ver, díganme, ¿qué pasó? ¿Qué se formó? ¿Qué vieron que se formó después de que yo mezclara el bicarbonato de sodio con el vinagre? Johan. Johan, Una reacción. una reacción. ¿Por qué? ¿Qué te dio? ¿En qué te diste cuenta como para decir, sí, aquí hay una reacción química? ¿Cómo? No se entendió muy bien. Sí, ¿en qué te diste cuenta o en qué te fijaste cuando yo hice la mezcla? ¿En qué te fijaste para decir, sí, aquí hay una reacción química? Pues en las burbujas que generaba los dos compuestos juntos.
Exactamente, ¿no? Las burbujas, desprendimiento de gas, como yo les decía, en forma de burbujas, en forma de vapor, en forma de humo, es justamente una referencia o una evidencia de que está ocurriendo una reacción química, ¿sale? Entonces, en este caso, digo, ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué es como aquí en esta mezcla ya no tengo bicarbonato de sodio y vinagre, ya tengo otras cosas completamente distintas, ¿eh? Porque hubo una química y mis reactivos, en este caso, en este ejemplo, ¿cuáles fueron mis reactivos? ¿Cuáles fueron mis reactivos? ¿Cuáles fueron esas sustancias que reaccionaron? A ver, Stephanie. El vinagre con el bicarbonato. Este ejemplo, el vinagre y el bicarbonato son mis reactivos, ¿vale? Mis productos, ahorita vamos a ver qué fue lo que se formó de esta reacción, ¿va? Pero en esta mezcla ya no tengo vinagre y bicarbonato. Eso lo tenía inicialmente, pero ya después de la reacción voy a tener otra cosa distinta y ahorita vamos a ver qué se formó, ¿va? Les voy a mostrar otro ejemplo. En este caso, aquí tengo azúcar y acá tengo agua, ¿sale? Entonces, digo, se ve medio, no sé, borroso, pero voy a hacer como mi mezcla. Y dependiendo incluso de, si se dan cuenta, o sea, dependiendo de la cantidad de azúcar que yo coloque, puede ser que no toda desaparezca, ¿no? Entonces, en este caso, le puse mucha azúcar y poquita agua, entonces ahí van a ver justamente como pedacitos de azúcar, aquí. Pero bueno, aquí ustedes díganme, ¿hubo una reacción o no hubo una reacción química? ¿Qué piensan? Lo que ustedes crean. No, dice Osmart. Por aquí, a ver, hay una mano levantada. Alison, ¿tú qué crees? Que no hubo ninguna reacción química. Exactamente, los dos están en lo correcto. No se puede disolver, o sea, se puede mezclar el agua y el azúcar y generar una mezcla homogénea, pero eso no significa que haya una reacción química, ¿ok? Solamente hay como una separación de las moléculas del azúcar y las moléculas del agua, por ejemplo, rodean una molécula de azúcar y eso es lo que hace que justamente se disuelva la sustancia, ¿no? O se disuelva justo el azúcar en el agua. Pero eso no significa que haya en sí una reacción química, ¿va? Entonces, bien, bien ahí. Vamos a ver otro ejemplo. No lo intenten en su casa y si lo hacen, háganlo con un adulto. Pero aquí ustedes díganme, ¿hay una reacción química, sí o no? A ver, Alison, Sí, porque se hizo gas. ¿y qué más? Aparte del humo, ¿qué otra cosa se desprendió? ¿Cuál era una de las otras evidencias que teníamos que tomar en cuenta? Johan, El cambio físico. el cambio físico, ¿pudieras como explicarnos más a qué te refieres con cambio físico?
Por ejemplo, cuando quemó la hoja de papel, pasó de blanco a negro y se Mm, desprendieron partículas. ok, que justamente esas partículas son como la ceniza, ¿no? Mira, qué interesante. Lo del cambio de color tenemos por un lado, tenemos el desprendimiento de humo. ¿Y qué otra cosa? Que es así como lo más evidente y por lo cual les digo, no lo intenten en casa. ¿Qué es lo más evidente que ocurrió aquí? ¿Qué otra cosa se desprendió? ¿O qué otra cosa se generó? De lo que ven en pantalla, ¿con qué coincide? Ya vimos que coincide con lo del cambio de color, con el desprendimiento de un gas y aparte también que hubo. Alison. Cambio de energía. Exactamente, ¿ok? El desprendimiento en sí de que, o sea, de que se quemara, ¿no? Y se desprendiera justamente el calor y se generara el fuego, también es una referencia, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente estos tres ejemplos o estas tres evidencias de que en efecto eh, hubo una reacción química. Y esta reacción química es muy importante para muchos procesos y actividades humanas. Esta reacción química en particular se llama combustión, ¿va? Pero bueno, esa la vemos ahorita más adelante. Entonces ya más o menos tienen una idea de cómo identificar justamente una reacción química, ¿no? Cuándo ocurre una reacción química y cuándo no ocurre. Entonces veamos justamente en este ejemplo que nuestros reactivos, este es el ejemplo del primer ejemplo que vimos, ¿no? Cuando yo mezclo bicarbonato de sodio con ácido acético, que es pues para la banda es conocido como vinagre, ¿no? El ácido acético. Entonces, pues en sí, estos son mis productos iniciales y son llamados reactivos. Digo, estas son mis sustancias iniciales y son llamados reactivos. Y mis productos finales son estos. Ya, si se dan cuenta, ya no encuentro bicarbonato de sodio ni ácido acético o vinagre. Se formaron otras cosas. ¿Qué se formó? Se formó una sal llamado acetato de sodio, se formó agua y se formó dióxido de carbono, y que justamente el dióxido de carbono es lo que ustedes ven en forma de burbujas, ¿va? Pero entonces, en esta mezcla inicial, donde yo ya había mezclado bicarbonato y vinagre, ahora tengo como productos agua, acetato de sodio y bueno, lo que se desprendió, ¿no? Que fueron las burbujas de dióxido de carbono. Ahora, les voy a compartir pantalla para que vayamos identificando justamente algo que estábamos viendo el día de ayer. Ustedes mencionaban justamente que son compuestos, son compuestos las sustancias o el tipo de sustancias que llegan a interactuar y que llegan a entrar en una reacción química. Entonces, aquí ustedes díganme si estamos encontrando compuestos o elementos. ¿Qué es esto que yo les estoy mostrando en la pantalla? ¿Compuestos o elementos? ¿Qué creen? Si los elementos son los que encontramos únicamente en la tabla periódica, aquí encuentran
alguno de esos elementos que encontramos en la tabla periódica? O sea, imagínense, por ejemplo, tenemos aquí, ¿qué significa la C? ¿Qué significa esa letra? ¿O a qué sustancia o a qué elemento refiere esa letra? Carbono, dice Jennifer, exacto. Ay, perdón, estaban diciendo aquí en el chat y no había leído, son compuestos, exactamente, ¿no? Porque están unidos, o sea, porque las moléculas en sí están formados de la unión de diferentes elementos, ¿ok? Y esos elementos justamente los voy a identificar por un color distinto. Entonces, esta molécula de ácido acético está formada por moléculas por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿sale? Y así sucesivamente con todos los demás. Todos los demás siguen siendo compuestos porque están formados por la unión de átomos provenientes de diferentes elementos. En el caso del dióxido, pues de dióxido de carbono, está la molécula en sí, o la molécula de este compuesto está formado por la unión de un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, ¿no? Y aquí justamente los representados, estos dos átomos de oxígeno unidos a este átomo de carbono, ¿va? Ahora, eso ya lo tienen bien identificado. Estos subíndices, estos numeritos que vienen aquí abajito, ¿qué representan? Según lo que están viendo ahí en pantalla, ¿qué creen que representa esos números? A ver, Alison. Las valencias. Las valencias. Las valencias son justo los electrones que puede compartir cada átomo. Pero acuérdense que justo la valencia del hidrógeno era 1. No sé si por ahí alguno de ustedes me acompañó en alguna de esas sesiones en donde les decía que los electrones que podía compartir un átomo de hidrógeno era solamente 1, ¿no? Solamente tenía un refresquito para compartir con otros átomos. Entonces, en el caso del hidrógeno, por ejemplo, podríamos justo ver que la valencia del hidrógeno es 1, pero aquí tenemos un 2. Entonces, valencias, no. Osmar comenta los átomos. Vamos a ver. En el caso de la molécula de agua, tengo aquí solamente una molécula. Esa única molécula va a estar conformada por ¿cuántos átomos de hidrógeno? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en una molécula de agua? 2, ¿ok? Y es justamente ese 2 que tengo aquí en el subíndice, ¿ok? Aquí está un átomo de hidrógeno y aquí está el segundo. Ahora, según esto, o según la fórmula del agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en una sola molécula de agua? 1, ¿va? Y es justamente este 1. Cuando no hay un subíndice, vamos a asumir siempre, siempre, siempre que va a haber un 1, ¿ok?
Y entonces ese único átomo de oxígeno es el que ven aquí, ¿va? Entonces, díganme ustedes, su compañero Osmart, que decía que los subíndices, estos números pequeñitos que vemos abajo, representan los átomos, ¿está en lo correcto o no? ¿Están de acuerdo con Osmart de que los subíndices o esos números en pequeñito, que se llaman subíndices, representan la cantidad de átomos que vamos a encontrar en cierta molécula? ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo a lo que vimos ahorita. Sí, muy bien, Alison, muy bien, Jennifer, exactamente, ¿ok? Entonces, aquí, por favor, Alan, ayúdame a leer esta diapositiva. Perdón, Osmar, tienes la mano levantada. ¿Querías comentar algo? No, perdón, ok. Alan, si estás por ahí, ayúdame a leer entonces esta diapositiva. Ay, yo porque Porque lees padre. un momento de favor. A ver, Anaí Joali, ayúdale a Alan. Ah, bueno, ya vale. Es que fui al baño, perdón. Bueno, vas La Alan, herramienta órale. central de la escritura. ¿Ya leo o quién va a leer? La herramienta Tú. central de la estequiometría es la educación química. La ecuación química, perdón. Una ecuación química es la que representa una gráfica de una reacción y o transformación química. ¿Sale? Entonces, la ecuación química es básicamente lo que representa una reacción química, ¿no? O sea, pues nosotros podemos ver justo la reacción química así, de forma visual, y los químicos en sus laboratorios experimentan pues viven estas reacciones químicas continuamente, pero ¿cómo lo representamos gráficamente, no? Porque necesitamos hacer cálculos. Entonces, pues justo los químicos, químicas se apoyan de las ecuaciones para representar gráficamente estas reacciones químicas, ¿sale? Entonces, aquí pues nada más igual como repaso, ustedes ya lo identificaron muy bien. Tenemos justamente que las sustancias iniciales, ¿no? Las sustancias que reaccionan o que se mezclan, son llamados reactivos. Y una vez que reaccionan o se juntan, generan productos que son justamente sustancias completamente distintas a las sustancias iniciales. ¿Sale? Aquí, pues igual podemos identificar algunas partes de las ecuaciones químicas. Ustedes si los llegan a ver como en algún libro, van a ver que, por ejemplo, van a encontrar estas letras en pequeñito, ¿no? Estas letras en pequeñito representan el estado de agregación. Si yo tengo o encuentro una S en pequeñito, significa que esta sustancia o este reactivo, ¿en qué estado de agregación lo voy a encontrar? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Si yo encuentro una S en pequeñito al lado de esta sustancia. Sólido, exactamente, ¿no? En este caso tengo otra sustancia que es cloro y tengo una G en pequeñito. ¿Qué significa? ¿En qué estado de agregación voy a encontrar esa sustancia?
gaseoso, ¿va? Exactamente. Y bueno, así sucesivamente, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos, como mencionaban ustedes y como corroboraron también entre ustedes, los subíndices, que son estos números en pequeñito, representan el número de átomos en la molécula. Los números grandotes son llamados coeficientes. Si estos números en pequeñito, estos subíndices, representan el número de átomos encontrados en una molécula, los números grandotes llamados coeficientes, ¿qué creen que represente? ¿Qué está cuantificando ese número grandote? Si no son los números de átomos, porque esos los cuantifica el subíndice, ¿qué creen que esté cuantificando el coeficiente, el número grandote? Si no son los átomos, ¿qué creen que sea? A ver, Alison. El número de elementos. El número de elementos. Algo así, casi, está cerca. El número de moléculas, exactamente, Osmar, ¿va? Entonces, en sí, teniendo el número de moléculas y el número de átomos por molécula, justamente vamos a tener el total, ¿no? De los elementos que vamos a encontrar en las sustancias. Entonces, por eso te decía que está cerca, Liz, ¿va? No vamos a meternos mucho en el rollo de ahorita hacer cálculos, pero bueno, justamente aquí, ¿qué ejemplo estamos viendo? Estamos teniendo aquí en este dibujo una reacción química, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿por qué, Oscar? Ok. Jennifer dice sí, porque hay un cambio de energía, justamente, ¿no? Se está desprendiendo el fuego y el calor junto con el fuego. ¿Qué otra cosa? La unidad del árbol se vuelve uno. Achis, no entendí eso. Humedad. Sí, porque hay desprendimiento de gas. Exactamente, Alison, también, ¿no? Entonces está justamente el humo, está el calor, está el fuego. Entonces aquí claramente hay una reacción química. ¿Qué reacción? ¿Cómo se llamaba esta reacción química? Que se las mencioné hace poquitito y que les dije que era súper importante para la humanidad. Johan. Combustión. Combustión, ¿va? Es bien, bien importante para la generación de energía, ¿no? Para la generación de electricidad, para, por ejemplo, cocinar en una estufa, para generar justamente o provocar que el transporte público funcione, se necesita de este proceso de combustión para justamente hacer que todas estas actividades pues funcionen, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo de combustión, ¿qué está reaccionando? Déjenme compartirles de nuevo pantalla para que hagamos justamente el ejercicio. ¿Cuántas moléculas? Y si ustedes se pueden apoyar tanto del dibujo como de la ecuación, vamos a enfocarnos principalmente en la ecuación química, ¿no? Vamos a intentar leer la ecuación química. Según la ecuación química, ¿cuántas moléculas tenemos de esta sustancia llamada metano? No átomos. ¿Cuántas moléculas tenemos de esa sustancia, según esta reacción química?
Cuando no encontramos nada, asumimos que, ¿qué número va a haber ahí? Jennifer dice 4, pero ese es el subíndice. Acuérdense que los coeficientes, los números grandotes, eran los que me decían el número de moléculas, ¿no? Entonces yo les estoy preguntando cuántas moléculas de esta sustancia llamada metano existe en esta reacción. Aquí debería estar justamente el coeficiente en esto que estoy encerrando, pero no hay nada, está en blanco, entonces asumimos que, Johan. Que nada más hay una. Exactamente, y por acá también Stephanie lo complementó, 1, ¿va? Entonces, cuando no hay nada, asumimos que hay un 1, ¿ok? Entonces, tenemos un coeficiente 1 que significa una molécula de metano. Y esta única molécula de metano va a estar conformada por ¿cuántos átomos de carbono? Que debería estar aquí, el subíndice. Si no hay nada, ¿cuántos átomos de carbono va a tener esa única molécula de metano? Uno, exactamente, también, ¿no? Entonces, esa única molécula de metano va a tener un átomo de carbono, es el subíndice que vemos aquí, o que yo estoy marcando porque estaba en blanco, pero estoy asumiendo que hay uno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno va a tener esa única molécula de metano? ¿Cuántos átomos? Acuérdense que los subíndices nos decían el número de átomos de hidrógeno. 4, exactamente, ¿va? Este es el subíndice y como está al lado, abajito de la H que representa hidrógeno, asumimos que entonces hay 4 átomos de hidrógeno en una sola molécula de metano. Vamos a corroborarlo entonces acá. ¿Cuántos? Esta es la molécula, ¿no? Esta es la molécula de metano. En esta reacción, ¿cuántas moléculas de metano están reaccionando en esta reacción química? ¿Cuántas moléculas de metano reaccionan en este ejemplo? ¿O están interviniendo en este ejemplo? Moléculas. Y apóyense justamente del ejemplo que vimos acá. ¿Cuál es el coeficiente? El que me dice el número de moléculas. ¿Cuál era el coeficiente del metano? El número grandote. Que justamente estaba en blanco y asumíamos algo. 1, ¿ok? Coincide con esta única molécula que encontramos en la reacción. O sea, si se dan cuenta, ese coeficiente 1 es lo mismo que esto. ¿Sale? Este subíndice 4 es lo mismo que 4 átomos de hidrógeno.
y este subíndice 1 del carbono es lo mismo que esto, que este único átomo de carbono, ¿va? Eso es básicamente lo que representan las ecuaciones químicas, ¿ok? No voy a adentrarme mucho en ello porque justamente implicaría el hacer más ejercicios, pero justo quiero que identifiquen que justamente la reacción química o la ecuación química se puede representar de las dos formas, ¿no? En forma de justo como dibujitos y en forma de, pues, números y símbolos, ¿ok? Pero básicamente aquí en este ejemplo, lo que ven aquí es exactamente lo mismo que aquí. Y bueno, quería que hiciéramos algunos ejercicios para que calcularan la masa atómica y demás, porque acuérdense, ¿no? Como toda materia, los átomos que son materia, las moléculas que son materia, eh, o sea, a pesar de que son unidades muy, muy pequeñitas, siguen siendo materia y por lo tanto van a tener masa y van a tener cierto volumen, ¿ok? Entonces, pues los químicos tienen que hacer esa chamba también de calcular cuánto pesa, ¿no? Básicamente, cuánto pesa una molécula, cuánto pesa un átomo, ¿ok? Pero bueno, esos serán ejercicios que entonces tal vez veamos después, todo dependerá de cómo avancemos. Pero bueno, aquí cerraríamos justamente esta sesión. Yo les había comentado justamente que su evidencia iban a hacer sus apuntes. Va a ser necesario que organicen estos apuntes en forma de organizador gráfico, ¿sale? O sea, ahorita ustedes se supone que estuvieron tomando notas y de todas formas yo les voy a subir la grabación de esta sesión por si quieren volverla a consultar. Y para que justo pues vayan recopilando las ideas principales, los ejemplos que se abordaron y que puedan ubicarlos o puedan organizar todas estas ideas, todos estos conceptos que se abordaron y todos estos ejemplos en un organizador gráfico, ¿sale? Entonces, esa va a ser su evidencia para las próximas actividades, ¿no? Entonces, yo terminando esta sesión, les subo la tarea de esta segunda semana de asesorías y ahí justamente les voy a pedir que me suban la evidencia de lo que se abordó en esta clase, pero que lo aborden o que lo entreguen en forma de organizador gráfico, ¿va? Por ahí me preguntaban que si lo podían hacer en su cuaderno o en algún archivo digital. El formato es libre, nada más justo acuérdense que tienen que entonces entregar un organizador gráfico de la información que se abordó en esta sesión, ¿sale? Con ejemplos, si quieren integrar como dibujos o si quieren integrar justo como los pequeños ejercicios que vimos ahorita, estaría súper bien. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si por ahorita tienen alguna duda. Si no, nada más déjenme entonces pasarles lista rápidamente. Acuérdense entonces que las personas que pagaron su extraordinario van a poder justo trabajar en esta primer vuelta, ¿ok? Las personas que no pudieron pagar su extraordinario, pues no van a poder recibir calificación de esta primera vuelta, se van a tener que esperar hasta la segunda. ¿Ok? Y pues igual hacerles el recordatorio, hay algunas personas por ahí que están en Classroom y que no han entregado la actividad correspondiente a la asesoría que se tuvo el viernes pasado. Entonces, acuérdense que estas evidencias valen el 70% de su calificación. Por favor, no lo dejen, ¿va? Básicamente es rescatar la información que se abordó en las sesiones y ya, y justamente por eso les estoy compartiendo las sesiones grabadas y demás, ¿va? Y cualquier cosa, pues estamos ahí pendientes por si tienen alguna duda, ¿sale? Y bueno, ya les pasé lista, entonces si no tienen nada más que comentar o si no tienen alguna duda, pues ya podrían retirarse.